Muy buenas noches. En este intercambio de ideas vamos a abordar un diagnóstico que se realizó al grupo empresarial Gutiérrez As. Desde una perspectiva de auditoría tributaria y aduanera, vamos a identificar algunas irregularidades que se detectaron, riesgos derivados de estas situaciones y en otra parte algunas estrategias que podríamos presentar como mejora. Todo esto con fundamento en la normativa tributaria colombiana vigente. El grupo empresarial Gutiérrez corresponde a un conglomerado familiar que se integra por compañías que pertenecen a sectores de construcción, tecnología, asesoría empresarial, pues que a pesar de la diversidad de actividades económicas y el crecimiento que han alcanzado, han mantenido una estructura administrativa centralizada, en la cual una sola persona asumía simultáneamente la gestión contable, tributaria y parte del control de obligaciones regulatorias de varias sociedades. Desde una perspectiva de control interno, esta situación representa una alerta importante porque la concentración de funciones incrementa significativamente los riesgos de error, omisiones, debilidad en segregación de responsabilidades y pérdida de la trazabilidad documental. Durante este proceso de revisión logramos identificar dos frentes críticos de exposición. El primero se relaciona con obligaciones tributarias asociadas a cuentas de cobro, precios de transferencia y documentación soporte. Y el segundo vinculado con incumplimientos derivados de operaciones de comercio exterior que se realizaban por parte de la empresa del sector tecnológico. En materia tributaria, uno de los hallazgos relevantes corresponde a inconsistencias en documentos soporte y omisiones que se relacionan con obligaciones informativas de precios de transferencia. Este aspecto requiere una especial importancia, ya que consideramos que este tipo de operaciones entre compañías vinculadas económicamente tienen que ajustarse al principio de plena competencia. ¿Qué se busca con eso? Que se garantice que las condiciones pactadas sean equivalentes a las que existían entre partes independientes. En una ausencia eventual de controles adecuados en esta materia, no solamente puede derivar en sanciones económicas, sino también en cuestionamientos frente a la razonabilidad de bases gravables, determinación del impuesto y confiabilidad de la información financiera. Sin embargo, el análisis aduanero evidencia algunos riesgos que son particularmente sensibles. ¿A qué se debe esto? A que las operaciones de importación en algunas ocasiones involucran simultáneamente obligaciones tributarias regulatorias, documentales y de fiscalización. La empresa tecnológica realiza importaciones de mercancías especializadas, principalmente equipos electrónicos y componentes tecnológicos. Hay operaciones sujetas al cumplimiento del régimen previsto en el decreto 1165 de 2019. También podemos hablar de la resolución 046 de 2019 y disposiciones sancionatorias que son aplicables y administradas por la DIAN. Dentro del diagnóstico que se efectuó, identificamos tres tipos principales. El primer riesgo corresponde a posibles errores en la clasificación arancelaria. Este aspecto suele subestimarse en algunas organizaciones, sin embargo, desde el punto de vista técnico, la clasificación arancelaria constituye simplemente uno de los pilares fundamentales de la operación aduanera. ¿A qué se debe esto? A que se determina el tratamiento tributario. Hay restricciones aplicables, requisitos técnicos y obligaciones regulatorias de mercancía. En el caso de los productos tecnológicos donde existen múltiples referencias, hay especificaciones técnicas complejas y subpartidas similares, el margen de error puede aumentar considerablemente. Una clasificación incorrecta puede generar liquidaciones deficientes. Nos referimos a los tributos aduaneros. Puede presentarse incumplimiento de requisitos de importación, ajustes posteriores a la administración y en determinados escenarios aprehensión
o el decomiso de mercancías. El segundo riesgo que podemos identificar se relaciona con inconsistencias en la determinación del valor de la aduana y en la documentación soporte de operaciones. Desde el enfoque aduanero, el valor declarado no constituye una cifra comercial, representa la base gravable sobre la cual se determinan derechos e impuestos asociados a la importación. Por ello, decimos que estas diferencias entre factura comercial, pagos internacionales, costos asociados a la negociación, documentos del proveedor o soportes financieros pueden generar contingencias importantes frente a la administración aduanera. En el escenario de los controles documentales adquieren una importancia estratégica y hablamos particularmente en procesos donde existen múltiples proveedores internacionales, intermediarios logísticos, transacciones con condiciones comerciales complejas, etc. El tercer riesgo que nosotros identificamos corresponde al incumplimiento de obligaciones formales frente a la autoridad aduanera. Las organizaciones vinculadas al comercio exterior deben garantizar no solamente la correcta presentación de las declaraciones, sino que también deben presentar una conservación documental, la respuesta oportuna a requerimientos, la actuación regulatoria permanente y el cumplimiento integral de formalidades operativas. Cuando en algunas ocasiones estas responsabilidades se concentran en una estructura administrativa que está limitada, puede aumentar significativamente la probabilidad de omisiones, retrasos, inconsistencias susceptibles de derivar en actuaciones sancionatorias por parte de la DIAN. En este punto resulta indispensable resaltar el papel del control y fiscalización aduanera ejercido por la administración. La DIAN actualmente desarrolla modelos de supervisión que se basan en gestión del riesgo, en análisis de información, inspecciones documentales, verificaciones físicas y mecanismos de control posterior al despacho. Esto significa que la autorización de levante de una mercancía no implica necesariamente el cierre definitivo del riesgo regulatorio. La autoridad conserva facultades de revisión posterior que permiten verificar la exactitud de la información declarada, la legalidad de la operación y la suficiencia de que los soportes utilizados por el importador sean los correctos. En consecuencia, sobre esto podemos decir que los incumplimientos detectados pueden traducirse en sanciones económicas, ajustes tributarios, intereses, decomisos, restricciones e incluso eventuales consecuencias de naturaleza penal en situaciones relacionadas con fraude, falsedad documental o contrabando. Frente a este panorama, las estrategias de mejora propuestas no se limitan a corregir errores. Simplemente buscan fortalecer integralmente la estructura de cumplimiento del grupo empresarial. Podríamos recomendar que se pueda implementar un programa formal de cumplimiento tributario de aduanero, pero acompañado de políticas claras de segregación de funciones, procedimientos documentales estandarizados y controles preventivos que estén orientados a la gestión del riesgo. Asimismo, resulta prioritario establecer revisiones que sean técnicas, que sean periódicas sobre la clasificación arancelaria, una valoración aduanera y documentación soporte, que estén complementadas obviamente mediante auditorías internas mínimo deben ser semestrales. Otra medida fundamental podría ser robustecer la trazabilidad documental mediante herramientas tecnológicas de archivo, conciliación y monitoreo de obligaciones regulatorias, y así podemos reducir la dependencia operativa de una única persona dentro de la organización.